Bienvenidos, ¿cómo están? Iniciamos esta semana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia con temas álgidos, porque se vienen días difíciles con el combustible, con la electricidad, con la infraestructura que a veces como que sí avanza, pero que no avanza, con tantos muertos. De hecho, pues no sé si escuchó esa noticia, dándole a usted una bienvenida al programa mientras se va armando. ¿Ya se armó? Ya estamos armando. Bueno, los saludo. Y de noticias, que no es lo mismo. Los saludo a usted, los saludo a María Andrea y a los dos José. Gracias, Nacho. Hombre, escuché que mataron a toda una familia, por allá en no sé en dónde. Sí, Nacho, se presentaron dos masacres realmente que están este fin de semana. Estuvieron enlutando el país realmente. Seguimos preguntando qué está pasando con la seguridad. Andrés nos hizo un informe, Nacho, completo de estas dos noticias. Entonces veamos estas dos noticias, por favor, que son las de Andrés Calderón. La primera masacre sucedió este domingo en un macabro asesinato en Landazuri, Santander, que dejó 8 personas muertas. Un intento de robo en la vereda Buenos Aires de Landazuri, Santander. Se presentaron 4 personas calcinadas dentro de una vivienda. La comunidad identificó a los presuntos asesinos y los linchó, los cuales, según el alcalde, eran extranjeros. En total fueron 8 muertos en esta zona del país. Los hechos ocurrieron en la casa de un reconocido profesor de la vereda. La segunda masacre ocurrió esta madrugada en Barranquilla, donde ultimaron 6 personas y otras 3 quedaron heridas en un local comercial del barrio Las Flores. Según versiones preliminares, desde una camioneta blanca les dispararon al grupo de personas que se encontraban departiendo en este lugar. Y la cosa no termina ahí. Por imprudencia, no sabemos cómo fue el acontecimiento, pero un vehículo arrolló a varios ciclistas. Otros se pusieron a hacer piques en carretera y perdieron la vida. Sí, Nacho, mire, pues en el municipio de Copacabana, ayer en horas de la mañana, como es costumbre, muchas personas salen a hacer ejercicio, deporte y montando en bicicleta un vehículo que pues ya fue identificado el vehículo, más no se sabe quién fue la persona o no se sabe quién es la persona que iba conduciendo el vehículo, arrolló a estos 6 ciclistas. Por fortuna, pues algunos con heridas leves, hay 2 que sí permanecen allí en un centro médico y pues las autoridades a esta hora buscan al responsable de haberlos embestido, que quedó, como ustedes logran ver, en imágenes registradas ese vehículo blanco, que también ya se logró, Nacho, pues allí determinar, y el vehículo ya está bajo custodia de las autoridades. 2 personas están como ahí relacionadas, sí. Ya se sabe la identidad sí, a nombre de quién como que estaba el carro. Exactamente. Qué imprudencia. Y pues, Nacho, el vehículo huyó, pero ya de vehículo de placa IAV 135, modelo 2015, ya fue, Nacho, ubicado allí en la vereda Limonar del municipio de Copacabana, pero la persona que lo conducía huyó y es buscada. Y por otro lado, Nacho, también en el municipio de Remedios, desafortunadamente, ayer también se reportó la muerte de 3 personas, 3 jóvenes, Nacho, que se encontraban haciendo piques en esta nueva vía, en las 4G, que para eso la están cogiendo, y desafortunadamente chocaron, perdieron la vida, entre ellos un menor de 14 años. Hay una 4ª persona que también resultó gravemente herida, una mujer que fue llevada a un centro asistencial del sector de la zona donde se está recuperando. Pero, Nacho, la historia no termina ahí, porque es que en total, en toda Antioquia, en las últimas horas, son 14 las personas que han fallecido en cuenta de accidentes de tránsito. Acá otro resumen de dónde se han presentado estos hechos. Trágico fin de semana en materia de movilidad para Antioquia, donde el alcohol y las imprudencias dejaron víctimas fatales. Uno de ellos se presentó en Santa Cruz, en el cual un taxista, al parecer en estado de embriaguez, atropelló a una abuela con su nieto que viajaban en moto. Pero el conductor del vehículo de servicio público, al ver las autoridades, huyó del lugar dejando el taxi abandonado. Luego, en el barrio Enciso, un carro que presuntamente se quedó sin frenos arrolló varias motos y terminó chocando contra un poste de energía. En este accidente una persona murió y otras 4 quedaron heridas. En otro hecho que ocurrió en San Jerónimo, una mujer perdió la vida y su hija menor de edad quedó gravemente herida al ser embestida por un vehículo que transportaba alimentos. Por ahora, las autoridades no han podido establecer si el conductor perdió el control del carro o si estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Pero este lunes la historia no cambió. Un motociclista perdió la vida esta mañana en la autopista Medellín-Bogotá. Con esta nueva víctima, este fin de semana murieron 14 personas en accidentes de tránsito en Antioquia.
Y es que por todos los lados, este fin de semana también, en la carretera que conduce de Marinilla al Peñol, un restaurante bastante grande, pues 2 fleteros entraron a atracar a todos los comensales, con tan mala suerte que habían 2 personas, no sé si de la Sigino o de estas personas que están autorizadas, pues ahí perdieron la vida estos 2 muchachos. La cosa está bien compleja. Por otro lado, el presidente Petro pues ya empieza a anunciar, y ese es uno de los temas que vamos a tener ahora aquí en el programa, sobre posibles alzas en el costo de la gasolina. Ya se habla de un mínimo de 16.000 pesos por galón, inclusive bordeando los 20.000. ¿Qué dijo la Asociación de Transportadores de Carga? Nacho, lo que dice la Asociación de Transportadores de Carga, que está liderada por Anderson Quiseno acá en Medellín, mencionaba que era importante generar una conversación con la Asociación de Transportadores, pero también con el Gobierno Nacional, y que sea el Congreso de la República quien pueda entrar a legislar esto. Pero además detalló que esta papa caliente viene desde el gobierno pasado y que la Asociación de Transportadores ya había alertado al expresidente Iván Duque, situación pues que tampoco se había controlado. Pero recordemos la situación, el contexto rápidamente. Es que el presidente Gustavo Petro había mencionado que de esos 40, recuérdenme, ¿es billones? Sí, billones, sí. Para no quedar como la ministra. Sí, 40 se confundió con la ministra, los 40. Ay, se le está pegando lo de la ministra. No, ¿qué tal, Nacho? Jamás. Bueno, Entonces, pero eso este está en la déficit de los 40 billones en el Fondo de Estabilización de la Gasolina, decía él, pues que era mejor trasladarlos o hacerle una inversión o un esfuerzo, no para este Fondo de la Gasolina, sino para aliviar situaciones como pobreza en el país. Si esto llegara a suceder, pues viene lo que usted menciona, Nacho, y es que hay un alza entonces en el ACPM y sus derivados. ¿Qué dijo el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga? Que si esto no se controla, pues estaría entonces ante un estallido social, porque obviamente los camioneros van a parar, van a hacer protestas, y por supuesto eso se va a evidenciar en el consumidor final, porque los productos se van a elevar, se van a encarecer. Escuchemos lo que dijo rápidamente Anderson Quiseno. Este tema nosotros esperamos que el gobierno lo aclare, porque lo que anunció fue una suba de los combustibles en gasolina y en los derivados del ACPM. Y esperamos que el ACPM como tal, sin sus derivados, que es el que utiliza precisamente los vehículos pesados, pues no vaya a tener de pronto un comportamiento alcista. Ya tenemos canales de comunicación con el gobierno, es precisamente para mitigar esto y que no ocurra lo que todo el mundo está esperando, y que de alguna u otra manera el país no se vea abocado precisamente a estallidos sociales. Si se suben los precios de los combustibles, automáticamente se suben todos los bienes de cualquier necesidad básica humana que esté en el país. Veremos qué pasa también con lo que ha planteado Petro, intervenir la CREG, que parece ser por mucho, pues he leído bastante, donde se habla que realmente esa institución sí está funcionando, donde eso se nacionalice, de pronto podríamos entrar en unas crisis bastante peores de las que estamos. ¿Qué iba a decir usted? No, lo que pasa es que hablando del tema de la gasolina, yo me acuerdo que en los debates el señor Gustavo Petro decía que a él le parecía increíble que la gasolina en nuestro país fuese tan cara cuando nosotros éramos productores de petróleo. Y me parece efímero que hoy en el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, la gasolina vaya para arriba. Sí, lo que pasa es que eso es el Fondo de Estabilización, se rige por los precios internacionales del petróleo. Sí, realmente en el fondo sí tienen razón. Pero lo que A lo pasa, que se Nacho, refiere, es que una José, cosa entiendo es... yo, es la distancia entre el discurso y la Bueno, realidad. entonces, a ver, don José, ¿por qué no tiene razón? Porque si nosotros somos un país petrolero, lo que usted está queriendo decir es que a Colombia como país petrolero, o por lo menos a la gente del país, a los 16 millones de personas que tienen algún tipo de vehículo, de las que fácilmente se lucran mínimo 1 o 2 personas por persona, estamos hablando de 32, 40 millones de personas, les conviene más entonces que el precio del crudo en el mercado internacional esté barato. Que en vez de tener barril de $100, tengamos barril de $50. Eso es completamente incomprensible, Nacho. Sí, Colombia es un país petrolero. Y Colombia no importa gasolina. Colombia sí importa gasolina. Entonces nosotros vendemos barriles crudos para que nos devuelvan en gasolina. Pero también refinamos e importamos. Bueno, ahora le preguntamos a don Juan Fernando Prieto, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Colombia, para que nos amplíe más este tema. Bien complejo lo que se viene por estos días. Y más complejo, Nacho, agréguele usted, si dejamos de hacer esas exploraciones,
en pozos petroleros. ¿Cómo va a ser la situación? Sí, señor. Miren, es que así está el precio del combustible en América Latina. Ahorita se la repetimos a nuestro invitado, precio del galón. Sin subsidio, este es el precio al que quedaría en Colombia mínimo, aunque se está hablando entre 16 y 18 mil. Miremos cómo es el panorama en Sudamérica. Ahí tenemos una gráfica donde obviamente Venezuela es el más barato, Bolivia sigue en el segundo lugar y Colombia está en el tercer lugar. Ecuador, y ahí siguen Surinam, Argentina, Brasil, El Salvador, Panamá, Guatemala. Ese es el orden más o menos, se ha publicado en muchas partes y donde vemos pues realmente cuál es la diferencia. Sin subsidios llegaría a bordear los 16.000 pesos. ¿Será que el gobierno está pensando únicamente en la gasolina y no en el diésel? Ese es otro panorama bastante distinto, porque el diésel sí va a afectar la economía de todos, absolutamente de todos los colombianos. Sí, Nacho, vea que nada, pues a ver, pero la gasolina también, Nacho, porque es que resulta que desafortunadamente para el país no todos los camiones son de ACPM, no todos quienes transportan carga en el país lo hacen con ACPM, hay muchos que lo hacen con gasolina. Se dice, y hay algunos cálculos, que cerca del 40% del parque automotor que está directamente ligado a la carga puede estar en gasolina. Eso han manifestado algunos expertos, a mí me parece que la cifra es alta, yo pensaría que debe ser inferior, pero si es el 40%, son muchos. Y en el caso de los transportadores de carga, Nacho, usted sabe que eso varía mucho dependiendo del tipo de carga, de las rutas y demás, pero algunos han manifestado que el tema del combustible pesa cerca del 40% en los gastos totales de este sector. Entonces, si a usted casi le duplican el 40% de los costos totales, usted obviamente eso se lo va a tener que transferir al usuario. Eso. Y estamos hablando de camiones, y estamos hablando de pasajeros, y estamos hablando de otros tipos de cargas. Usted se imagina cuando entonces ya, por ejemplo, en las rutas de buses, entonces le digan a usted, no, ya la tarifa o hagan paro, no puede ser de 2.000, 2.500, sino que tiene que ser de 4.000 pesos, porque no le dan los costos al transportador. Igual, vuelvo y le digo, con los alimentos y con todo tipo de carga. Coordinador apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Muy bien, don José, cuénteme entonces, hablando de este tema, y por eso me quise poner aquí, porque hay una industria que en el país se está volviendo bastante fuerte, y son los biocombustibles, otro tipo de empresarios. ¿Esto cómo podría ayudar? Pues Nacho, mire, han manifestado, y lo manifiesta nada menos un académico de la Universidad Javeriana, él se llama Camilo Prieto, que los biocombustibles pueden entrar a ayudar en el tema del costo del combustible, pero sabe, a mí me parece que ese es un paño de agua tibia, porque según la cuenta que él hace, eso podría significar cerca de 300 pesos en el galón de combustible. Y mire cómo lo sustenta el académico. Y si esto lo multiplicamos por los 160 millones de galones que el país consume al mes de diésel, implicaría un ahorro de más de 50.000 millones de pesos. Ese ahorro no sería necesario traducirlo mes a mes al consumidor final, porque el gobierno ha sido claro en que no va a cambiar el costo del diésel, lo cual seguramente ha generado pues tranquilidad en el sector del transporte, pero sí puede ser aprovechado para amortiguar el déficit mes a mes que presenta el fondo. Y si este ahorro lo sumamos a una reducción temporal del costo de los peajes para el transporte de carga que utilizan este energético, seguro estas medidas sumadas a otras pueden ayudarnos a mitigar el impacto que va a generar el aumento del precio de la gasolina en la economía productiva del país. Entonces, Nacho, ya 50.000 millones de pesos es una cifra significativa, pero cuando estamos hablando de un déficit de 40 billones de pesos, eso es un pañito de agua tibia. Obviamente es algo que importa, que ayuda, pero es un paño de agua tibia para el tamaño problema pues, en el que estamos metidos. A mí la duda que me queda, José, es cuando mostré esa gráfica de comparativa de países de América Latina, ¿cuántos países en América Latina tienen petróleo? De pronto Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador. No más. No más. Y nuestra riqueza la estamos entregando. Sí, sí.
Sí, la estamos entregando, no, Nacho, y en realidad lo que queremos es empezar a depender de otros. Yo no digo que la regalen ni nada de esas cosas, pero si somos productores de petróleo y somos desesperados exportando petróleo, se debe petróleo aquí y eso sirve para la dinámica interna, claro. Y entonces, si el presidente Petro está hablando de esas finanzas y no quiere más extracción y más de todo esto, pues entonces lo poquito que tenemos, dejémoslo para mientras van llegando las nuevas soluciones tecnológicas de otro tipo de movilidad. Pero un país como este se frena. Sin vías férreas, sin transporte, o sea, todo es camión. Nacho, y desafortunadamente, algunas personas sostienen, no, es que vea, es que el de la Toyota va a dejar de tanquear 200.000 y va a empezar a tanquear 400.000. Y el de la moto, que se gana el mínimo, sí, claro, que tanquea 20.000 semanales y entonces empezaría a pagar 40.000 semanales. Obviamente eso no sería un día para otro, pues sería en el lapso de 2 años. No es mucho más el hueco para el de la moto que se les duplica el precio del combustible. Bueno, más adelante cuando tengamos a nuestro invitado vamos a tratar de hablar con él de todo este asunto que se arma la polémica entre la CREG, la energía eléctrica y los combustibles. La cosa está como para alquilar balcón. Los que no se pudieron quedar en el balcón fueron 297 personas que abandonaron el edificio vecino del Continental Towers. Sí, Nacho, mire. Me metí por ahí y resulta que desviaron todo el tráfico. Qué cosa tan complicada. Sí, Nacho, hasta ayer domingo, las 297 personas que habitaban esta edificación, el Interclub, que está justo ahí al frente del Continental Towers, pues ya desalojaron, se tuvieron que ir del lugar. Fue una situación pues bastante compleja porque las personas, pues sin saberlo o pensar que sería tan rápido, pues tuvieron que sacar lo que más pudieron del lugar. ¿Qué dicen desde el DAGRET? Que se espera que esta evaluación inicial pues no tarde más allá de 10 días para poderles dar entonces una respuesta a las familias del Interclub, que es el edificio aledaño que tuvieron que evacuar. Una respuesta de si definitivamente van a implosionar el Continental Towers, de tal manera pues que tendrían por supuesto que esperar un poco más. Algunas familias decidieron autoalbergarse, otras, entre 5 y 10 tomaron el subsidio pues, que les daba la Alcaldía de Medellín para que asistieran a otro espacio, y hay 10 familias en el extranjero, Nacho, que no las pudieron contactar, pero que lo están haciendo vía telefónica. Pero mire, el alcalde esta mañana, Daniel Quintero, en su Consejo de Gobierno volvió a mencionar que si bien la constructora Lérida CDO pues ya está liquidada, hoy el alcalde tenía una reunión con el superintendente de sociedades precisamente para mirar qué acciones judiciales se pueden emprender desde la alcaldía con las personas naturales que integraban Lérida CDO, porque al parecer pues estas personas ya están conformando otras sociedades constructoras porque obviamente no hay una legislación sobre ellos. Eso fue lo que dijo Daniel Quintero. El día de hoy me voy a reunir con el superintendente de sociedades para pedirle y para revisar el estado de liquidación de CDO, de modo que podamos jalar recursos si es posible para pagar estas cosas que estamos pagando hoy. Pero también le he pedido a la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar, que inicie todas las acciones legales contra los Villegas para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos. El edificio parece ser que se está moviendo, de hecho le colocaron unos sensores, María Andrea. Nacho, estos sensores, el propósito es que emiten un rayo láser y desde la ingeniería estructural lo que nos explicaban es que el edificio pues tiene ciertos rangos de oscilación, pero este en específico, la edificación Continental Towers, lo que están haciendo es determinar que no vaya a pasar esos rangos de oscilación. Entonces son estos aparatos que están allí ubicados, constantemente están emitiendo láser y si ven que la estructura se está moviendo mucho para un lado o para el otro, pues inmediatamente emitirá una alerta y las personas los que están allí en el puesto de mando unificado tendrán que desalojar este lugar. ¿Qué pasa? Hay unos rangos, estos sensores están calibrados y hay unos rangos que dicen cuánto es el límite para que se mueva esta estructura de un lado hacia el otro. Desde el DAGRET dan una explicación técnica bastante importante y por eso todo el tiempo están allí estos sensores. O está calibrado para unos márgenes de seguridad dentro de las estructuras. Esos márgenes de seguridad se determinan con el equipo técnico de ingenieros, el cual determina cuánto puede ser la oscilación de la estructura dependiendo el daño o dependiendo el tipo de estructura. Si el equipo está como medida de seguridad para evacuación y se disparan las alarmas, inmediatamente se activa el protocolo de evacuación.
Y esperemos que, como es con cierta habitualidad en nuestro departamento, esos temblorcitos de tierra, recuerden el último que nos tocó aquí, gente, no haya ruido tan extraño, pues que un temblor de tierra no vaya a colapsar estas torres. Vamos a hacer una pausa de tanta noticia maluca, aunque me parece que me hace falta una muy importante, con Duber. ¿Cómo así que el clan del Golfo retuvo al alcalde del municipio de Betulia? O sea, ya volvimos otra vez, don José, con retenciones, secuestros, este panorama. Estamos volviendo a lo de hace 20 años. Está bastante extraño el panorama en el país. Pensando que esto se iba a tranquilizar, pues no fue así. Nacho, mire, eso ocurrió el fin de semana y el alcalde denunció pues que efectivamente había sido víctima de una retención por miembros del clan del Golfo. Juan Manuel Lema, el alcalde. Lo que dicen las autoridades, Nacho, era que el alcalde se movilizaba con uno de sus escoltas e iba por una vía, una zona rural de su municipio, cuando les hicieron una señal de pare 6 hombres fuertemente armados, los hicieron descender del vehículo, obviamente los retuvieron por un momento, le quitaron el arma de dotación a la escolta y después de unos minutos los dejaron ir. Pues inicialmente fue más como el susto, pero ya lo dice usted, Nacho, estamos otra vez viendo este tipo de retención. No hay seguridad y es una de las cosas que más nos importa a los seres humanos, la seguridad, que podamos caminar, que podamos vivir tranquilos, que nos sintamos seguros. Bueno, ahora sí voy a hacer un poco de cambio aquí, ya enseguida vuelvo a estas noticias duras, hay que hablar de las noticias positivas, las camisas amarillas, verdes y rojas. Las verdes y rojas, Nacho. Verdes y rojas, lo nacional, y la ganó. Naranjada, Nacho. Ah, bueno. Para esta fecha, la fecha número 11, ganó Medellín, Nacional, Envigado, y hoy a las 8 de la noche juega Águilas. Y se espera que gane también el cuarto equipo antioqueño. Pero empezamos hablando del que jugó el día sábado, el Deportivo Independiente de Medellín, que derrotó al América de Cali 2 goles por 0, doblete de Cambindo, un jugador que ha sido muy resistido y criticado por la hinchada, por los medios, pero ahora le está rindiendo con la fórmula de David González, colocando un doble 9 para atacar, y le acabó el invicto al profe Guimaraes con el América de Cali. ¿Qué dijo David González? Escuchémoslo. El equipo, cuando sale jugando, lo hace de excelente manera, que encontramos los espacios, que podemos pasar líneas sin necesidad de saltarlas directamente, pero esa posibilidad de tener a Luciano y a Diver arriba, obviamente nos da un descanso importante cuando los equipos nos presionan, y seguiremos potenciando eso un poco. Y Atlético Nacional, Nacho, sí, claro. Sí, cambiamos de camiseta. De camiseta, nos ponemos la verde. Ah, bueno, ¿pero qué decir de Atlético Nacional? No, que ganó. Ah, bueno, también. Que volvió a sacar un arco en 0. Vean, Nacho ha jugado 11 partidos. Está funcionando la tienda de José. Escoba Nueva barre bien, Nacho. Bueno. Cambiaron el técnico la semana pasada, quedó Pedro Sarmiento, logró conseguir una victoria en el Jaraguay de Montería, clima bastante complicado, partido a las 4 de la tarde, ganó por la mínima diferencia, pero por lo menos respira, Nacho. Se mete Atlético Nacional a los 8 e independientemente de lo que pase hoy con las Águilas de Río Negro, quedará en la 8ª posición, actualmente 7º, y se valora el triunfo. ¿Qué es lo que no se valora? El equipo sigue sin encontrarse, sigue explotando individualidades, no tiene del colectivo, es un equipo parcialmente plano y futbolísticamente no le gusta el hincha. Sin embargo, Anovis Vanguero fue el protagonista con la anotación que le dio los 3 puntos a Atlético Nacional. Contento por el gol, sobre todo porque conseguimos el 0, que era una consigna que teníamos atrás. Gracias a Dios lo conseguimos con trabajo en conjunto de los hombres de arriba. Nos aportaron demasiado hoy para poder conseguir eso. Los movimientos tácticos que hicimos, como dice el profe, conservamos ubicación y eso fue importante. Bueno, doctor Alarcón, entonces, ¿usted cree que yo ahorita le pregunté cuál fue el récord de este fin de semana, pero lo escuchaba muy atento, se hizo un récord en transmisión, la final de femenina de tenis, logró una audiencia internacional, pero gigante. Lo vio cantidad de personas. Primera vez en la vida que una final genera tanto eso. Más lo que usted me dice del joven. De Carlos Alcaraz, Nacho, que a nivel de números en récords se registra como el hombre más joven en llegar al número 1 del ATP, batiendo récords bastante significativos. Pero empecemos entonces hablando de lo que fue este fin de semana, del US Open, que clausuró con la victoria en masculinos de Carlos Alcaraz sobre Casper Ruud. Vamos a repasar los números porque aquí también se logra algo importante de parte del español. Se convierte en el 7º tenista en levantar un gran slam en la era del Big Three. Vale la pena mencionar que el Big Three ya está llegando a su ocaso. El 6º español también en colocarse en el número 1 del ATP. Arantxa Sánchez, la tenista ya retirada, fue número 1. Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal,
Muguruza y Carlos Alcaraz, los 6 españoles que han sido número 1 en el mundo. El número 1 más joven, Alcaraz con 19 años y 4 meses, Leighton con 20 años y 9 meses y Marat Safin con 20 años y 10 meses. Alcaraz rompe un récord bastante interesante. Vamos con la gráfica de los 7 valientes o los 7 guerreros que lograron levantar un Grand Slam en la época del Big Three. Juan Martín del Potro, el US Open en el 2009, Andy Murray consiguió el US Open en el 2012 y el Wimbledon en el 2013 y 2016. Stanislav Wawrinka, el suizo, consiguió el Australia Open en el 2014, Roland Garros en el 2015 y el US Open en el 2016. Marin Cilic consiguió el US Open en el 2014, Dominic Thiem en el 2020 y Dani Medvedev consiguió también el US Open en el 2021. Carlos Alcaraz se queda con el US Open en el 2022, Nacho. Y hablamos también de las chicas. Pero es de anotar. Sí, hable de las chicas rápidamente, en la por favor. época del Big Three, En el ocaso. pero solo con uno de los Big Three participando en el torneo. Señores, no me pueden dar más de datos porque tenemos mucho tema hoy. Las chicas. Las chicas, repasamos también lo que fue la victoria de Iga Swiatek, que se convierte en una de las favoritas hoy por hoy del WTA, consigue su tercer Grand Slam, le llaman la chica de la copa vacía, Nacho, porque cada vez que gana un título que tiene copita encima, revisa la copa, no tiene nada y se sorprende, pero es algo que lo ha vuelto folclore en el tenis. Derrotó a Ons Jabeur, la tunecina que pierde su segunda final de Grand Slam, ya había perdido Wimbledon justamente aspirando a convertirse en la primera africana en levantar un Grand Slam, pero no se le dio. Con este título la polaca también se ubica primero en la WTA, la número 1 del planeta. Bueno, doña María Andrea, Señor. estamos a un mes. A un mes, Nacho, y EPM dice que el 15 de octubre sí se va a encender la turbina número 1 en Hidroituango. Hoy incluso pues enviaron algunas imágenes de cómo continúa el llenado de este gran tanque de aguas quietas que se llama la Almenara. Esta cantidad de agua pues es necesaria, por supuesto, para hacer mover la turbina número 1, que en este momento pues se encuentra en casi que esos últimos ajustes por parte de LG y también de General Electric, que son los que están allí como los contratistas de la parte eléctrica de esta mega obra. EPM dice que continúa avanzando y es muy importante que esta Almenara pues alcance la cota importante que sería hacia los 225 metros, Nacho. Es decir, que todo parece que va marchando. El departamento y también Colombia pues está muy ansiosa para que llegue la fecha del 15 de octubre. Muy bien. Bueno, la ministra sigue dando papaya. Sí, Nacho, la ministra no para de dar papaya, Nacho, no sale de una para entrar en otra. Recuerde A mí que... me gusta, es como toda jovial, que tiene como buena energía. No, pero- Nacho, a usted le gusta, a mí me preocupa. A mí también, todo el mundo lo preocupa, nombraron, que a mí tiene me buena preocupa. energía. Yo tengo que decir lo que me parece que tiene como buena energía. A mí razón uno de está que- en una charla y allá todos esos hablando, no señores, por favor no hagan tanta bulla, pero bueno. Tiene buena energía, pero como que yo digo que es lo único que sabe de energía Bueno. es eso, porque de Lo resto pasó cara poco del un poco. país. Vea, la ministra recuerde que fue la que habló en algún momento de crecimiento de las economías, fue la que también en otro momento habló de los 10 mil billones de déficit del Fondo de Estabilización, se le fueron ahí 1.000. Y las personas se pueden equivocar, las personas pueden tener un bache, pero desafortunadamente la actual ministra Irene María Vélez ha tenido varios. Y la última metida de patas de la señora ministra de Minas y Energía la tuvo hoy en el Congreso de la República por el desconocimiento que tiene ella de la Ley Quinta del 92. En la exposición de debates en el Congreso de la República veamos la intervención y cómo le llama la atención Inti Asprilla, el presidente de la Comisión Quinta. De los recursos estratégicos, mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo. No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Tenemos entonces también nuestra intervención no es solo sobre servicios públicos, sino también sobre combustibles fósiles. Eso por nombrar algunas de las áreas. Siguió leyendo la ministra Nacho. Siguió leyendo. Como si no le hubieran dicho nada. Me Como recuerda cuando a mis se le decía estudiantes. así, el profesor le decía a los estudiantes, cuando usted prepare la exposición, regresa a leer a la casa, por Cierro favor. con usted. ¿Cómo está el nuevo presupuesto de la Nación? Nacho, pues lo suben bastante. Recuerde que el presupuesto general de la Nación al final del gobierno de Iván Duque
lo habían radicado, lo tenían proyectado en 391 billones de pesos, 391.4 billones de pesos. Ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro está hablando de una cifra muy superior, lo sube 14 billones de pesos, estamos hablando de un nuevo presupuesto general de 405.5 billones de pesos. Crece bastante, dicen sobre todo que la mayoría del rubro adicional de los 14 billones de pesos se irían para el sector del agro, la salud, la educación y la paz total, Nacho. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En esto, Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador adicional a la que debe reconocer la ARL. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. Nuestra Medellín siempre ha sido llamada la tacita de plata y hoy nos preocupa, nos duele que la ciudad esté llena de basuras, que la ciudad no esté limpia. Nosotros hemos evaluado la situación y encontramos que hay una en varias hoy, sin los liderazgos, sin los empleados, sin los directivos, con un perfil, con una historia, con un profesionalismo, con una capacitación adecuada y ahí hay unos resultados. Pero también tiene que ver con la situación de los vehículos, de las basuras, sin mantenimiento o un mantenimiento también y un deterioro muy grande que ha avanzado todos los días y no se ha hecho la reposición adecuada de los vehículos. Y esto tiene una consecuencia sobre los empleados. Los empleados están desgastados, los empleados están cansados y esto tiene unas consecuencias que se han visto en el aumento de los incidentes viales. Y tiene que ver con nosotros, indiscutiblemente, los ciudadanos, que botamos la basura donde no es, que no hacemos recuperación y reciclaje y que en ocasiones sacamos la basura a destiempo. Pero también nos tiene que preocupar que no haya la estación de transferencias que el gobierno anterior dejó lista, dejó todo el diagnóstico, dejó toda la prefactibilidad y se paralizó este proyecto que hubiera descongestionado, que hubiera ayudado muchísimo a la situación de automotores y de distancia hacia la pradera. Medellín tiene que volver a ser la tacita de plata y tenemos que recuperar a Envarias, que sea nuestra empresa de aseo pública y modelo en este país. Y para eso necesitamos varias acciones. Primera, que los ciudadanos hagamos el aprovechamiento de los residuos, que saquemos la basura a tiempo y que tengamos una responsabilidad en el aseo de la ciudad. Dos, necesitamos que los empresarios, los comerciantes nos ayuden en el aprovechamiento de los residuos sólidos. Tres, necesitamos unos vehículos de recolección de Envarias de calidad, mayor número, que estén prestando un servicio oportuno a la ciudadanía. Cuatro, necesitamos poner a funcionar y volver a pensar la estación de transferencias. Este ha sido un sueño de hace muchos años de esta ciudad y lo necesitamos urgentemente. 5. Necesitamos que rápidamente el gobierno actual municipal piense en qué va a ocurrir en la pradera, donde el vaso, ese roto inmenso, ese hueco está lleno y tiene de vida útil hasta septiembre del año entrante. Gravísimo lo que está pasando y tenemos que agilizar esta situación del vaso de la pradera. Todos nosotros tenemos que trabajar por recuperar a Envarias, por volver a ser Medellín esa tacita de plata que tanto nos enorgullece. Muy bien, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Le damos la bienvenida a José Fernando Villegas, Cámara Colombiana de Infraestructura, es su actual director. ¿Cómo me le va? Nacho, encantado de estar aquí otra vez, qué bueno Lo trae rapidito porque con todo su equipo, no avanzamos por ningún lado. Entonces, como tenemos tantos temas, le voy a dar datos. Y vuelvo a decir, la última vez que usted estuvo aquí, yo le hablaba de los estadísticos. Sí. Que yo pienso que yo no sé qué es lo que pasa. Vio el cuento del José María Córdoba. Sí, el José María Córdoba en este momento está diseñado para atender 11 millones. Han pasado 51.078 vuelos
Sí. De los cuales, de esos vuelos, el 79% son regionales o nacionales y el resto internacionales. Pues resulta que en el primer semestre pasaron 6.187.000 personas, digamos por encima de los 12 millones. Y estaba propuesto que esto pasara por allá en el 2030. Lo mismo del túnel. Nos adelantamos. ¿Qué nos está pasando, director, con esto? ¿Qué nos pasa? Ya la gente está molesta con la infraestructura que se está haciendo en el oriente antioqueño. Se inventaron el embudo más bien inventado del mundo entero. Entrar a ese túnel. De hecho, mucha gente me decía, Nacho, proponga su programa. Entonces, los domingos, que sabemos que es de alto tráfico, pues que ya no lo llena hasta las 8 y no hasta las 10 de la noche. De la única manera que esto se va. Entonces, ampliamos eso, hicimos túnel y todo se colapsó. ¿No hubiéramos quedado como estábamos o qué? No, Nacho. Lo que pasa es que Colombia está creciendo a unas tasas muy grandes y digamos, también a eso se suma el hecho de que las proyecciones que están, digamos, ortodoxamente los está defendiendo. Las que están aceptadas. Las que están aceptadas son en 8 o 10 años. Son muy conservadoras. Mire, nosotros estamos, y lo comenté la vez pasada aquí, Nacho, nosotros estamos impulsando un proyecto de un túnel por el sur del Valle Aburrá. Y cuando hicimos los estudios, la compañía nos arrojó un tráfico absolutamente ridículo. Nadie lo cree. Y entonces fuimos a decirle a quien había hecho los estudios que era ilógico. Decía, mire, son los únicos estudios que me acepta el sector financiero. El sector financiero no acepta una cantidad de parámetros que son obvios para nosotros, pero lo frenan. Dicen, si usted lo pone, yo no se lo valgo. Entonces nos hacen hacer unas proyecciones absolutamente conservadoras. Y lo que usted dice, pues, más conservador, eso pasó también en el aeropuerto El Dorado. ¿Usted se acuerda? Claro. El aeropuerto El Dorado, cuando hubo la discusión, cuando hubo la discusión de si lo tumbaban o no lo tumbaban, entonces miraban unas proyecciones y las proyecciones que tenía el concesionario decían, vea, es que hacemos eso y apenas terminemos ya no sirve. Y así pasó. Sí, señor. Y así está pasando con el aeropuerto de acá, con el José María Córdoba. Es todavía peor. O sea, es tanta la urgencia que se está proponiendo ahora hacer una terminal satélite rápido, no la que está proyectada en los estudios, que está proyectada más como al frente de la actual pista. No, hacer una al sur de la actual pista súper rápida, como un puente aéreo, como el puente aéreo que funcionó mucho tiempo en Bogotá. ¿Por qué? Porque es que, como usted lo mencionaba ahora, a final del año estamos colapsados. ¿Cómo ahí con el tema del aeropuerto, en algún momento el gerente del aeropuerto me decía, es más prioritario el tema de la terminal que el tema de la segunda pista, pero ¿por qué se le está haciendo más fuerza a la segunda pista que a la segunda terminal? Buena pregunta, lo que pasa es que la segunda pista es lo que detona todo. Pero cuando usted está hablando de eso, del plan de expansión y la segunda pista y la otra terminal, y usted se sienta a hablar, sería muy bueno que invitaran aquí a los presidentes o vicepresidentes de operación de las aerolíneas. Yo tuve oportunidad de hablar recientemente con el vicepresidente comercial de Viva y ellos están teniendo un problema enorme y es que por razones del túnel, como para que vea cómo está esto todo enlazado, se pierden muchos vuelos porque los pasajeros no alcanzan a llegar. Entonces no solamente ver la segunda pista, ni tampoco ver la terminal ni el empleado de la terminal. ¿De cuenta del túnel la gente no está llegando? Sí, señor. Sí, señor. Y particularmente hay unas horas críticas y particularmente los fines de semana en donde no hay cómo llegar al aeropuerto. El domingo a las 6 de la tarde que no llega, se tiene que ir desde el sábado. No llega. Y dormir en una sala de espera. Sí. No llega. No hay cómo. Entonces es pierden que, los mire, vuelos. de hecho, usted ha visto, José, ¿cuántos parqueaderos satélites hay al José María Córdoba? No, Se inundó, 20, se volvió el 30. negocio. No, como 55 me dijeron. 55. Sí, una cosa de locos. Pero Nacho, ponga esto, y es un poco para entender que el tema es sistémico, o sea, no lo puede solucionar o el aeropuerto solo o el túnel solo, sino que tenemos que trabajar todos. Entonces ponen, el túnel obviamente está saturado, entonces lo ponen en contraflujo el fin de semana. Entonces, como lo ponen en contraflujo, si usted tiene un vuelo, como usted lo dice, un fin de semana, un domingo a las 6 de la tarde, ¿por dónde se va? Pues tiene que coger la carretera vieja. Y la carretera vieja lo lleva a lo que llamamos la T de Llano Grande. Bueno, coja la T de Llano Grande y trate de llegar al aeropuerto. Está absolutamente colapsado porque están haciendo fila para pasar el túnel. Entonces, no hay forma de llegar. Director, entonces, ¿por qué si las glorietas están mandadas a recoger, insistimos en las glorietas?
porque tenemos inclusive ya la primera glorieta, la grande, para entrar al aeropuerto, es colapsada. A ver. Colapsada es... Y la de la vía hacia el Retiro, es toda. una cosa loca. Y les dio por hacer una nueva ahí abajo, un poco más allá, y después del hospital San Vicente Fundación, y entonces pusieron resalto. Y esto es una cosa de locos. ¿Cómo se les ocurre? Usted me hacen hablar, Nacho, pero usted no, lo que pasa es que, digamos que sí funcionan, no es que estén desactualizadas las glorietas, sino que funcionan para cierto volumen de tráfico y llegó un punto donde se volvió obsoleto. Sí. Por ejemplo, usted está mencionando la glorieta del aeropuerto. Claro, esa glorieta ya no funciona como glorieta. De hecho, el punto más crítico que se ha, digamos, identificado en el Oriente es buscar la solución de la glorieta del aeropuerto. ¿Cómo? Pues con un intercambio de nivel. El punto es bien simpático y es que esa glorieta no es ni de la concesión de Vimet, ni de la concesión Túnel de Oriente, ni de la Gobernación de Antioquia. Por alguna razón, históricamente, eso quedó bajo responsabilidad de la Aeronáutica Civil. Huérfana, mejor entonces, ahora... Porque eso no es el deber ser de la Aeronáutica Civil. Para nada, pero es que además hay un problema, y es que si yo soy un funcionario público y yo me gasto plata en algo que no es de mi jurisdicción, pues me investigan y hasta puedo terminar en la cárcel bien enredado. Sí. Entonces hay que empezar por desenredar con el ministerio. Hombre, venga, lleguemos a un acuerdo, a ver quién puede meter la plata o hacer la inversión que se tiene que hacer allá. Porque le conviene a todo el mundo, pero no lo pueden hacer. Le conviene al Túnel de Oriente, sí, pero no lo puede hacer. Le conviene a Vimet, sí, pero no lo puede hacer. Bueno, usted que habla tanto con la gente de Vimet, que son los que están haciendo ahora toda esta infraestructura en el Oriente, tienen proyectado esa doble calzada entre la nueva glorieta que hicimos y la vieja glorieta, que se volvió un embudo de locos. ¿Esa doble calzada se va a hacer o eso está también? Porque qué embudo de locos, más el señor que no entrega el pedazo de la finca, entonces ahí ya está el puente, entonces eso estamos en una cosa que uno no se la cree. Sí, no, el problema del predio que estaba pendiente ya está en vías de solución. El tema de la ampliación de la doble calzada, sí, pero usted no puede hacer doble calzada para llegar a una glorieta que está saturada, entonces hay que solucionar primero el paso por la glorieta. Entonces, por eso digo yo que el tema de movilidad, y particularmente el tema de movilidad del Oriente Antioqueño, no lo soluciona una sola persona. Ya. Tenemos que trabajar en equipo, gobernación, ministerio, concesionarios, para poder buscar la solución. Esa es parte de la tarea que tenemos. Y así textualmente, ¿y hay plata para hacer todo eso? ¿O definitivamente, digamos, no hay? O los excedentes que ha dado de Vimed, o los excedentes que dan todos estos peajes. Se lo pongo, el problema no es de plata. El problema no es de plata. Ese intercambio es un intercambio muy sencillo. Y voy a hablar en términos de infraestructura para que no me digan que es que yo estoy desfasado. Una cifra además bien simpática con lo que ustedes pusieron ahora, pero vale 10.000 millones de pesos. No billones, sino millones con M. La propuesta en este momento, que es una solución muy sencilla, porque es simplemente pasar por una vía elevada que venga desde Medellín y llegue al aeropuerto. Eso es una cosa muy sencilla desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista plata, la respuesta sí hay de dónde sacarlo. Doctor Villegas, pero a ver, explíqueme una cosa. El colapso que se vive entre Río Negro y Medellín, ¿es todo culpa del aeropuerto o es culpa de que ya las dos ciudades están muy conectadas? Es culpa de todo. A ver, es sistémico. O sea, es culpa de que las dos ciudades están muy conectadas. Obviamente está agravado el hecho de que el aeropuerto está creciendo y demanda mucho tráfico. Y en eso también está pendiente la construcción de una carretera que ustedes han hecho mención acá, que se llama Doble Calzada Oriente, que está... Esperamos que al final del año empiece la construcción. Porque eso ayudaría mucho. El contrato. ¿Ah? Se entregó el contrato. No, el contrato está vigente. Lo que pasa es que como es un contrato de una IP, o sea, es una iniciativa privada, eso tiene unos tiempos. Pero está subiendo por Palmas, un poquitico más allá de la glorieta de Sancho Paisa, o como se llame, sí, señor. O de Indiana, y pasa usted antes del peaje, se va por toda esa montaña, va a caer allá. Así es. Así es. Muy bien. Así es. Dejemos el Oriente Antioqueño. Le doy otra, y es que el concesionario actual de Vimet ya presentó una propuesta para el rompoint de Sancho Paisa, que llama usted. Sí. Porque los fines de semana, sobre todo, la gente trata como de darle el problema o de, digamos, que justificar que sea el tema de la operación del peaje, pero no es el peaje, es la glorieta. O sea, uno pasa el peaje relativamente fácil,
pero cuando llega la glorieta no tiene cómo llegar. Olvídese, hasta ahí llegó. Entonces se está buscando... Sí, la idea es desaparecerlo, hacer una oreja extendida mucho más adelante, como es una de las alternativas. Vámonos, oiga, le digo, me han llamado, pero cantidades de personas. Nacho, esto ya es imposible. O sea, si usted se va para Santa Fe de Antioquia, a veces la cosa es como difícil, eso que yo pienso que ha mejorado. Si usted se va para el oriente antioqueño, yo lo invito a que no vaya. Qué cosa tan horrible esto es. Nos vamos para el suroeste. No, y vaya para el suroeste para que le pase todavía peor, porque la única línea que está como decente, vaya para Don Matías, Yarumal o para Barbosa, esos lados, esa medio funciona. Pero, y eso pues que, sí, con esa nueva adquisición ahí en Bello. Para Cisneros, que está buena la carretera. Muy bien. ¿Qué está pasando en el suroeste? Es un problema muy complejo. Allá se juntaron muchas cosas. Primero, pues que la carretera tradicional de acceso a Medellín del suroccidente está interrumpida. En Santa Bárbara por un derrumbe. Sí. La carretera está cerrada a todo tipo de tráfico. Sí, sí. Entonces todo el tráfico se va por la única carretera que queda, que tiene un tramo que está en construcción. Entonces, mire, les voy a dar este dato. La carretera, esa carretera Bolombolo-Medellín, que es una carretera diseñada hace mucho tiempo, aguantaba con un tráfico de 7.500 vehículos. Aguantaba, es un decir, ya era problemático con un tráfico de 7.500 vehículos que había crecido o que ha crecido durante los últimos 3 años. Pero a raíz de que la carretera, el acceso por Santa Bárbara está interrumpido, esa carretera está manejando 13.500 vehículos. Pero ese incremento de 7.500 a 13.500 es básicamente tractocamiones. O sea, el número de tractocamiones se ha cuadruplicado en esa carretera. Y esa carretera tiene muchos problemas. Por ejemplo, hay un derrumbe en la parte de Sinifaná que se logró provisionalmente mientras se busca la solución adecuar, pero tiene pendientes del 19%. Un camión no sube por ahí. La mayoría de los camiones intentan subir y se quedan varados. Claro. Entonces hay que llamar a una grúa a que los empuje y los saque, y eso genera caos. Existe también en ese tramo, entre el tramo del derrumbe y el tramo de Bolombolo, existen 2 curvas identificadas en donde un camión no cabe con otro carro, así sea un automóvil particular. Entonces, pero si un usted camión está hablando baja, de la carretera vieja. La única que hay en este momento. La única que hay. Y si no hay más. Está o sea, usted para ir a Bolombolo no tiene sino esa opción de irse. ¿Por qué Pacífico 1 está tan retrasado? No está retrasado. Lo que pasa es que está haciendo la carretera por un trazado absolutamente nuevo. Sí. Entonces, en este momento está en uso solamente la carretera vieja, y esa carretera vieja no aguanta 13.500 vehículos con un tráfico tan grande de tractocamiones. No los aguanta, porque es que no está diseñada para eso. Entonces la carretera se acabó. O sea, el pavimento se acabó, pero es que además colapsa porque muchas tractomulas se quedan varadas. Y además colapsa porque hay por lo menos 2 curvas identificadas donde si llegan una tractomula con otro camión, no 2 camiones, un camión con otro carro particular, no cabe. Entonces tiene que frenar una y hacer una maniobra para que pase primero una y pase la otra. Entonces, claro, las congestiones, a mí también me llaman igual que usted, Nacho, me llaman, y los fines de semana, desde el viernes hasta el lunes, me llaman todos, los que yo conozco, los que me conocen a mí, a quejarse porque se demoran entre 4 y 5 horas para llegar a Bolombolo. Director, yo le quiero preguntar ahí precisamente que toca este tema de Bolombolo, y es que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresaba el fin de semana sobre cómo está el departamento con el tema de infraestructura en vías por toda esta ola invernal, y daba una cifra bastante preocupante, y es que ya se ha sobrepasado en inversión en billones lo que Antioquia está afectada por el tema del invierno. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura, ustedes tienen un pronóstico de, digamos, cuánto hemos retrocedido con el tema de vías, porque se han dañado, se han deteriorado, temas de puentes además, y qué inversión entonces se necesitaría por lo menos para estar como estábamos antes de esta gran temporada invernal. No tenemos ese inventario, pero es que uno no puede seguir manejando lo que siempre hemos manejado. Uno no puede tener lo que tenemos ahora, que es una red absolutamente vulnerable. Sí. Entonces, yo no puedo, cada que llegue un invierno, no hay presupuesto que aguante, se cayeron todas, se desbarataron y vuelvo a otras a arreglar. Además, con la pérdida económica porque la carretera está cerrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es terminar estas 4G, por ejemplo, que garantizan, digamos, una operación 24/7. O sea, estamos haciendo carreteras que aguanten, digamos, los inviernos a los que estamos nosotros acostumbrados. Si nosotros no hacemos eso, cada año tenemos que ir a arreglar. No hay presupuesto que aguante. Pacífico 2 entregado. Pacífico 2 entregado. Pacífico 3 entregado.
No, Pacífico 3 está en un 94%, faltan ¿Y en 7 cuánto está kilómetros. Pacífico 1? ¿Y para cuándo lo entregan? 93% más o menos, pero a ver, hay un problema. Ellos están en cronograma en lo que tienen contractualmente ya definido, pero hay unos puntos críticos que no están definidos. Entonces, cuando yo le hablo del derrumbe de Sinifaná, ese derrumbe de Sinifaná, apenas den el visto bueno y aprueben todos los diseños, nos vamos a demorar 3 años construyéndolo y no lo han probado. ¿Cierto? O cuando yo le diga a usted que hay que hacer el intercambio de primavera y 3.3 kilómetros más o menos que faltan, de pronto son un poquito menos, pues tienen que aprobarlos y después de que aprueben hay 2 años que nos tenemos que demorar y no los han aprobado. Entonces el problema, y esa es la angustia que tenemos nosotros, es que, pues bueno, el concesionario va a cumplir, pero va a cumplir con sus obras, pero el tramo no va a estar continuo, porque tenemos unos puntos que no se han solucionado. Entonces, ese es el afán. caer en lo mismo, en el embudo. Y hay que solucionarlo, y hay que volver a arrancar con el gobierno nuevo, porque la información que tengo es que los funcionarios con los que veníamos tratando y con los que veníamos manejando el tema y que conocen toda la historia y que estamos encontrando la solución, ya no trabajan en este gobierno. Entonces yo voy mañana a una reunión para conocerme con los nuevos funcionarios y empezar otra vez a que entiendan cuál es el problema de Antioquia, que está completamente Pero yo le hago aislado. una pregunta, si esto fue entregado en concesión, ¿qué tanto afecta al gobierno nacional o qué tantas decisiones puede tomar el gobierno nacional? Yo lo contraté a usted para que usted me entregara una carretera en tanto tiempo, con unas especificaciones de vías, toda la... y ya, eso está pactado. No, Nacho, y eso es bueno, si quiere me da la oportunidad de explicar. Está pactado un contrato en donde hay unas, digamos, unas abscisas y un alcance de un contrato. Normalmente, como el caso de Pacífico 2 o el caso de Pacífico 3, va de A a B, listo, y usted me lo tiene que entregar. En el caso de Pacífico 1 hubo cosas que no quedaron dentro del alcance del contrato. Y vinieron también hechos que se llaman eventos eximentes de responsabilidad, que quedaron ya pactados y están firmados y que son responsabilidad del gobierno. Entonces a usted, para explicarlo, no sé lo más lejos, se vino el derrumbe de la Sinifaná. Por el motivo que ha sido, hubo un tribunal, el tribunal llega y falla y dice, señores, eso es responsabilidad del gobierno. Entonces el concesionario dice, eso no es mío, deme la plata y yo lo termino, pero no puede estar no estuvo dentro de mi cierre financiero. Entonces, eso en este momento es una responsabilidad del gobierno nacional, no es una responsabilidad del concesionario. Entonces por eso yo digo, hay que trabajarlo con el ministerio, porque quien tiene que definir y quien tiene que apresurarse es el ministerio. Y le voy a poner la cosa bien sencilla. Usted me dirá, pero es que el concesionario va a sufrir porque entonces no va a tener el tráfico que estaba pactado porque la carretera no está al 100%. La mala noticia es que eso se lo tiene que garantizar el Estado al concesionario. Porque el concesionario simplemente es un inversor. Y es un inversor que puso la plata esperando un retorno. Y el retorno lo tiene que garantizar. O por lo menos las condiciones inicialmente pactadas. Entonces la gente dice, pues ¿es el problema del concesionario? No, señor. El problema de nosotros los antioqueños, y tenemos que hablar con el gobierno nacional para que el gobierno entienda que él tiene la solución y que él la tiene que buscar. Es como el caso que les decía yo del aeropuerto, del rompoint de la glorieta del aeropuerto de Río Negro. Eso está en manos en este momento de la aeronáutica civil. Es él quien tiene que... Muy temerario yo si le hago a usted una acotación y decirle que esto no lo vamos a ver resuelto sino por hasta el 2030. Yo no quisiera ser tan pesimista y quisiera ser más optimista. Yo espero que más o menos en el 2025 estemos viendo eso. Pero mire, el segundo túnel de Oriente, ese no lo vamos a ver antes del... no lo vamos a ver. Está listo, pero sí. vaya, organícelo por dentro, eso se demora. No, ese sí lo vemos porque ¿Y cuándo arrancan? El primer semestre del año entrante. ¿Cuántos se van a demorar haciendo los viaductos y el resto de esa infraestructura? ¿Para 3, 4 años? O sea, volvimos a caer en el embudo. Es que estamos de embudo en embudo. Digo despacio porque en este momento se llegó a un acuerdo de habilitar el segundo túnel y aumentar y mejorar el ingreso por el lado oriente. Pero todavía no está definido el lado de acá. No, el grande. Es que ya los 2 túneles están hechos, Sí, dos de doble vía. Pero entonces van a empezar a hacer el segundo túnel. Igualmente, usted entró al túnel por una vía de 2 carriles y usted sale del túnel y termina en otra vía de 2 carriles. El mismo embudo. Cuando usted baje, le va a tocar quedarse dentro de ese túnel parqueado allá un buen rato mientras cada uno va entrando. Y es que es complejo. Es complejo. Esperemos que no. O sea, se supone que eso se va mirando contra el tráfico y son como una especie de fusibles. Pero tengo que ser honesto con la audiencia y con usted. Y es que en este momento de lo que se está hablando es poner en operación el segundo túnel. Todavía no están definidos los cronogramas para los viaductos. Entonces, primer semestre del año entrante. ¿Y cuánto se demora ahora? ¿2, 3 años? 2 años. 2 años. José, tacos es lo que no se espera. ¿Por qué el túnel del Toyo va tan bien? Oiga, qué obra. Ya va en un avance impresionante. Sí,
Espero que siga así. Sí, esperemos que no. Ahora cuando lo tengan que pavimentar y hacerle todo lo que tienen que hacer por dentro. No quiero ser de mal agüero, pero falta una plata. Ah, falta. ¿Para qué? ¿Para la conexión desde Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel? Para terminar lo que llamamos nosotros túnel del Toyo Tramo 1. Ese es un contrato que va muy bien, con un excelente contratista, súper bien. El punto es que digamos que en los túneles, esto pues en un programa de televisión es muy difícil de explicarlo rápidamente, pero en los túneles se va acabando de perfeccionar el diseño a la medida en que uno se vaya encontrando el terreno. O sea, uno presupone un terreno y se supone que así lo va a encontrar, pero la única realidad es cuando uno excava y lo encuentra. De pronto usted encuentra hasta una mina de diamantes o de oro, uno no sabe, ¿sí o no? Que sí, o vacas o cosas pero así. Pero normalmente uno se pasa, encuentra agüita. Sí. Entonces, para uno pasar el agua hay que gastar plata en inyecciones. Uno más o menos calcula cuántas inyecciones van a haber dependiendo de los estudios previos. Pero si usted llega y se encuentra más agua de la cuenta, le cuesta más. Allá pasa algo parecido, entonces hay que buscar un hueco. Ese huequito todavía no y ese está tramo lleno. 1 que usted nos menciona, ¿es qué porcentaje del proyecto? El 50%. ¿El túnel grande? Hace parte del túnel grande, pero hay más túneles, porque son 7 túneles. Para adelante siguen varios pequeños. Varios túneles y varios puentes, pero hace parte del túnel grande, sí. Y vuelvo y repito, el contrato va muy bien, pero no se ha terminado. Y lo que yo sí debo decir con honestidad es que para poder terminar a satisfacción todo el contrato y la obra se cumpla la meta física, falta plática. Sigo siendo temerario. Todo eso para el 2030 o después. Sigo siendo temerario, sí. Toca a veces decir las cosas. Se va para más allá. Yo quiero ser más optimista que usted y ojalá antes del 2030. Mire, usted va para Bogotá y usted está como estresadito porque es enfrentar una nueva cantidad de directivas, de personas nuevas, volver a enseñar, volver a explicar. Es muy complejo volver a vender este proyecto de Antioquia, que es muy complejo. Es que Antioquia tiene una complejidad en montañas que todos lo sabemos. Es muy complejo y podríamos encontrar frenones por otras directrices del gobierno nacional. Sí, lo que me lleva a ser optimista es que la gobernación viene haciendo un trabajo muy bueno y ya ha tenido reuniones con el equipo del nuevo presidente y con el presidente nuevo y hemos venido trabajando para que rápidamente entiendan el esfuercito que hay que terminar de hacer de parte del gobierno nacional para que esto no funcione bien. Entonces, ¿cuál obra va bien? No, en general todo va bien. Lo que pasa es que pero, o sea, que la vamos a ver. No, van bien. Lo que pasa es que hay que entender que las obras que son tan grandes y tan complejas tienen problemas. Y mi oficio es anticiparme a los problemas y buscarle soluciones. Entonces, yo tengo que decir, en este momento Pacífico 1 va muy bien y va avanzando muy bien. Pero yo sé que Pacífico 1 por contrato, ¿cuándo nos lo deben entregar? Principios de 2024. Es que siempre año y medio. Taquito seguirá. Y más con la otra carretera cerrada. Bien compleja se volvió esta vía porque mueve mucho camión, se mueve la economía de este país desde el Pacífico hasta Barranquilla. Pero les cuento una cosa también, ¿qué ha pasado en el mundo con las concesiones? Y es que cuando ven buenas vías, la economía crece. Y entonces usted dice, ¿y el tráfico crece? Claro, el tráfico empieza a crecer. ¿Pero por qué? Porque el país crece económicamente. Hay estudios muy serios y está confirmado, es que tener una buena infraestructura genera y jalona el crecimiento económico del país. Entonces, no es como dicen, pues que a veces no, que es que va a ser carretera, va a tener más carros. Pues claro, pero es que son carros que están moviendo la economía, son camiones y son carga. Entonces, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué opina usted del comentario que tiró el presidente Petro de hacer un análisis de los peajes? ¿Cómo ven ustedes esa posible apuesta que peajes cada 10 kilómetros, cada 20, cada 40? No, hay que hacer mucha pedagogía, hay que empezar a explicarle a todo su equipo cómo funciona esto. Y usted no puede pretender tener peajes en este país cada cierto número de kilómetros, porque no es lo mismo construir una carretera en la costa atlántica que construirla en Antioquia. Sí. Es que en Antioquia tenemos que hacer muchos túneles y muchos viaductos en muy poquitos kilómetros. En la costa no. Entonces, construir 1 kilómetro de carretera en la costa no cuesta lo mismo que construir 1 kilómetro de carretera en Antioquia. Por eso los peajes no pueden ser de igual distancia. Y lo otro es que los peajes, detrás del cobro de los peajes, hay toda una argumentación, porque es que es la forma más justa de cobrar el retorno de la inversión, que le hizo el 100% el privado. Sí, sí. Es que eso no lo pone el gobierno, es que lo que estamos haciendo ahora, si no fuera bajo este esquema, no se hubiera podido hacer. El gobierno no tiene la plata. ¿Usted hace cuánto no va a la costa en carro? Le confieso que hace rato. Pero usted me dice que la costa es maravillosa. Vaya y pase Caucasia, y va a Caucasia Planeta. Sí. Hay 2 peajes
en 40 kilómetros. No, pero hasta allá sí he ido poquito. Hace poquito no, fui. Estuve a principios del año allá, cuando llegué, salí de Caucasia, pum, peaje. Sí. Y carito, de los cariñosos. Y arranqué y dije, voy a poner esto en ceros. A los 40 kilómetros está el otro peaje. Y yo, en el entendido de Antioquia, sí, me queda claro. Pero ya empieza usted a ver ejemplos en partes planas, donde usted dice, uy, por Dios, esto ya es abuso de confianza, pues, aquí el que nos están dando. Con usted, como siempre, muchos temas. Pues. Pero Nacho, no lo podemos dejar ir sin porque hasta nuestro otro invitado que es... Muy rápido, muy rápido. Lo que pasa es que ellos en la mañana también escribieron un tuit acerca de las preocupaciones que tienen sobre Hidroituango, incluso escribieron sobre el 31. Y quiero, director, que nos cuente sobre qué conocieron ustedes sobre ese próximo nuevo contratista, sobre el cual tienen, digamos, algunas dudas por el tema de los empleados que dicen ustedes, pues han generado, digamos, como protestas con ese nuevo contratista que entra. Pues a ver, lo que pasa es que nosotros siempre hemos dicho que no entendemos esa intención que tiene Empresas Públicas de Medellín en cambiar un contratista que ya está terminando su obra, que lleva 9 años, que la conoce y que lo ha hecho muy bien. Y lo que nosotros queremos mostrar es que allá hay un contratista que tiene en este momento 4.000 personas y que hace 9 años no le ponen una sola queja. Y de pronto quisieran cambiarlo por contratistas que tienen problemas, porque son contratistas que tuvieron un paro la semana pasada y los trabajadores no fueron a laborar, pues porque no tienen condiciones adecuadas. Cosa que sí ha hecho el contratista actual. Entonces, ¿para qué cambiar una cosa y para poder poner en riesgo? Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Lo que nosotros hemos encontrado es que en la licitación en que insiste Empresas Públicas de Medellín, solamente han preguntado 2 empresas o han mostrado interés 2 empresas, una empresa china y una empresa colombiana. Y el proceso está estructurado para que se presente un consorcio de un extranjero con un colombiano. O sea, ellos no pueden presentar 2 ofertas independientemente, sino que tienen que juntar para presentar una. Entonces, lo más probable es que si llega a haber una oferta, primero no va a haber un número plural, lo más seguro es que haya una oferta. Y si hay una oferta, hay un componente y un contratista que está presente allá, pero que ha tenido problemas. Hombre, si es que falta por terminar muy poquito, ¿por qué no dejamos los que ya saben hacer esto? Ahora, no lo puse esta mañana en el Twitter, pero lo pusimos la semana pasada. Y es que nosotros tenemos información de que hay obras en la Caverna Sur que no se han adelantado durante este año. Obras que se podían haber adelantado. Es que a uno le sorprende que el gerente de Empresas Públicas diga que no le preocupa sino las 4 primeras. Es que hay otras 4. ¿Usted sabe cuánto deja de recibir Empresas Públicas con eso parado? Nosotros hemos hecho cálculos. Y una turbina de esas Empresas Públicas puede llegar a dejar de percibir por 4 turbinas hasta 100.000 millones de pesos al mes. Eso es plata de nosotros, que somos los dueños de Empresas Públicas de Medellín. Entonces, uno no puede entender que un gerente diga que no le preocupa. Pues, a uno lo que le preocupa es poner la fábrica a producir. Es una fábrica de energía eléctrica. Y entonces que vemos pasar el agua y seguimos viendo pasar el agua por el vertedero a 0 pesos. O las vemos pasar rápidamente por las turbinas, sin contar la seguridad energética del país. Sin contar la seguridad energética del país. Sí, que ya están hablando del fenómeno del Niño en el 2024. Ya están pues hay una entrevista que hicieron hace poquito a Cristian Jaramillo. Sí. Si no entra rápidamente, Hidroituango es el que nos da la tranquilidad y la seguridad. Sí, es el único. Hagan la última rápido, porque allá está nuestro invitado. La fecha del 15 de octubre, director, ¿cómo la ven? No, sí, nos suena que para poner en funcionamiento la primera y la segunda turbina de Hidroituango, sí, es que nos preocupa son la tercera y la cuarta, la 5, 6, la 7 y la 8. La próxima me manda todo eso para saber qué es todo lo que trae él. Viene, pero cargado de información. No es que me pregunta. De lo que me pregunte Nacho López o José Gil, aquí la sacamos porque todo queda es que no tiene memoria documentado. Por un número. Lo que sí no tiene usted claro es el nuevo contratista de Hidroituango. Eso parece ser y aplazan y vuelven y aplazan y aplazan. Qué dilema tan complejo. Nacho, no quedamos tranquilos y lo hemos dicho siempre y lo sostenemos ahora. A nosotros no podemos entender por qué la insistencia en cambiar un contratista a alturas del proyecto, cuando todo el mundo y todos los estudios han sugerido no cambiar y seguir con el mismo. Doctor Villegas, como siempre, usted muy amable por venir acá. ¿Qué es? Para que escuche a nuestro próximo invitado, don Juan Fernando, que es bien interesante lo que vamos a hablar. Muchas gracias. Me interesa mucho, gracias a usted. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a hablar de combustible. Ya hablamos de infraestructura, ahora hablemos de combustibles aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal?
Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y en esta segunda parte le damos la bienvenida a Juan Fernando Prieto, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Colombia. ¿Cómo me le va? Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Le tengo 3 preguntas iniciales, a ver si las respondemos rápido. Sí, señor. Si nos salimos de ellas. Esas fueron chiveteadas, lo más de bueno. El subsidio de la gasolina, ¿para dónde va? ¿O quién lo paga? Lo paga el gobierno nacional en un tema de regla fiscal y presupuestal. Entonces esa plática la pone, ese subsidio lo pone el gobierno. Sí, señor. No lo pagamos nosotros cuando tanqueamos. No. Y entonces, ¿por qué cuando el barril de petróleo cayó por allá a 20, a 30 dólares y entonces el precio de la gasolina en Colombia no bajó? ¿Qué pasó? ¿Con eso se cuadró la caja al gobierno? Esa es una ganancia que le deja al fondo ese menor valor del petróleo y una mayor rentabilidad en los precios de los combustibles, que es para subsanar ese déficit. Lo que pasa es que la tendencia es que el precio ha caído muy poquito y sube más de lo que baja. Esa plata entonces definitivamente se va para siempre, ese excedente se va es para el fondo de estabilización, todos los excedentes que tenga el combustible. ¿Se miden igual? ¿Gasolina, diésel? Sí. ¿Ambos están subsidiados? De acuerdo. Wow, a mí me gustan las respuestas así claras y contundentes. ¿Cuánto vale explorar en este país? No, yo ese dato no lo manejo porque el sector de exploración es distinto al nuestro. Pero tenemos... Pero, ¿a partir de cuánto está ganando Ecopetrol con el barril de petróleo? ¿Con barril de cuánto? ¿De 35, sí. de 40? De esa 50, información teníamos, que a partir de 35, 40 dólares, de ahí para arriba, era utilidad para Ecopetrol. Ah, sí, lo que pasa es que ellos, digamos, tienen un costo de exploración que puede ser de 20 dólares. Sí. Ellos manejan un precio con un rango de subida o de bajada, pero más o menos es de 28 dólares por barril. De ahí para arriba todo es ganancia. De hecho, cuando sube el precio del petróleo, por eso las ganancias de Ecopetrol aumentan tan significativamente. Ahora le pregunté a don José Fernando Gil una cosa y usted creo que es lo único que me la puede responder. ¿Colombia importa combustibles? ¿Colombia importa gasolina? Colombia en determinados momentos importa no tanto gasolina, diésel. ¿Diésel? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos capacidad de producción o porque no tenemos el suficiente petróleo? Porque han habido circunstancias de pronto que las plantas nuevas, principalmente la de Cartagena, ha tenido problemas técnicos y sale una planta inmediatamente hay que comprar diésel por fuera. Pero tenemos la infraestructura para producir el combustible que consume Colombia. Sí, indiscutiblemente Ecopetrol ha hecho una inversión grande en mejorar su planta de Barranca y en poner en operatividad al 100%. Y tenemos la materia prima suficiente para hacer eso. Y tenemos materia prima suficiente. De hecho, ya estamos llegando otra vez casi a 800.000 barriles diarios de petróleo exportando. Más lo que consumimos en Colombia. Exportamos 800.000 más lo que... De producción. ¿O esa es la producción? De ahí se saca lo que consume en Colombia. ¿Y cuántos barriles consume Colombia? Aquí son ¿cuántos? 2 millones de barriles, de galones de gasolina diarios. ¿Cuántos? No, ese dato es más grande, pero no lo tengo en la cabeza. Tengo un dato anual que es como de 300 millones de galones de combustibles. 300 millones de galones, un poco menos de un... Sí, me quedé con esa duda. Un barril de petróleo tiene X cantidad de galones. Al final de su proceso de conversión, pues ese barril de petróleo se convertirá en tantos galones de diésel o de gasolina. Entonces uno llega y dice, bueno, y vendidos al precio que está, ¿será que no da más plata venderlos convertidos y transformados dándole ese valor agregado que vender nuestro petróleo más baratico al mercado? Queda como esa duda, dejémoslo aquí mientras vamos haciendo esa transición. ¿Cómo ve usted la propuesta de Petro o del gobierno? No le vamos a echar la culpa a Petro y no echamos, digamos, al nuevo gobierno. Y entonces ya decir que vamos a pasar de 9.500, 9.600 precios de galón de corriente, en promedio, a 16.000 pesos mínimo. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Precios del petróleo. Yo pienso que las noticias hay que darlas un poquito en contexto y no lanzar esas desproporciones de crecimiento de un producto tan básico sin
sin más o menos una tranquilidad que se le pueda dar al sector. Ya salieron todos las personas a especular sobre el tema y eso es lo preocupante, ¿cierto? La tranquilidad que hoy tengo es que el ministro de Hacienda salió ahora en la tarde a decir que el aumento tendría que ser gradual, es la única forma. Si usted empieza hoy y quema a final de mes un galón de gasolina corriente que hoy vale 9.200, va a valer 18.000, eso no lo maneja nadie, ningún gobierno. Por eso han sido las protestas pues a nivel mundial donde sube y dispara el precio del combustible. Entonces, creo que las medidas deben ser notificadas, pero deben hacerse de manera correcta. Vamos a recuperar el déficit del fondo y vamos a iniciar un proceso de escalonamiento del precio, como se quedó planteado en la regla fiscal de mediano plazo que lo dio el gobierno anterior, de una manera clara. De aquí a diciembre tiene que subir 1.000 pesos la gasolina y el diésel. Presidente, explíquenos cómo funciona este fondo y cómo fue que llegamos a este déficit. Anderson Quiseno, el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga, decía que pues esta papa caliente venía desde el gobierno pasado. ¿Cómo fue que caímos en este hoyo negro del fondo de la gasolina? Yo creo que la papa caliente no viene desde el gobierno pasado, viene desde que se creó el fondo, porque sí, el fondo se crea precisamente ante un desbalance entre el precio interno del combustible versus el precio externo. Entonces se crea este fondo de estabilización para evitar que los precios internacionales impactaran tanto el precio interno. Con economías de estos países que no son las más sólidas, pues cuando viene en aumento, como es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que ustedes vieron que al presidente Biden le tocó abrir todas las llaves de su producto a nivel interno y eso inmediatamente le contrajo el precio interno del combustible. Fue la única manera de controlar la inflación. Entonces se crea este fondo para controlar los aumentos del precio para que no impacten el precio interno. Y ese menor valor entre lo que se vende internacionalmente y lo que se vende localmente es lo que asume el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible. ¿Vía qué? Vía costo o oportunidad. El gobierno que determina en su momento Ecopetrol y Colombia como país productor de petróleo tiene derecho a que su producto se venda a precios internacionales. Y entonces la regla va en ese sentido. Nosotros nos comparamos como vendiendo el producto en el Golfo de México. Eso tiene una valoración en bolsa y a ese producto es que se cotiza cuando vuelve a entrar a Colombia. Y esa diferencia de precios entre el interno y el internacional es lo que da origen al Fondo de Estabilización de Precios. Y así opera. Cuando es mayor el valor, el fondo lo subsidia. Cuando es menor al valor, no bajan los precios, sino que ese mayor valor de ingreso entra a cubrir parte del déficit del fondo. Entonces su pregunta es muy acertada, por eso si el barril de petróleo baja otra vez a 40 o a 50 dólares, pero nosotros nunca vamos a ver una reducción en el precio final del costo de combustible, diésel o gasolina. ¿Por qué? Porque todo ese excedente se va a ir para futuro, donde digan, hombre, vamos a entrar otra vez en crisis, tranquilo, aquí está la plática guardada. Va a recuperar la pérdida de la que habla el gobierno. Y de todas maneras, en lo que nos menciona el doctor Prieto, si se está hablando y se hablaba en la regla fiscal del gobierno Duque, al final del gobierno Duque, de 1.000 pesos, estamos hablando de 3 meses y estamos hablando de un galón de combustible de 9.000, 9.200 pesos. Estamos, en otras palabras, estamos hablando de un incremento del 10%. Un 10% en el precio del combustible en 3 meses, obviamente tendrá que impactar todos los productos derivados al transporte, asociados al transporte. Correcto. Sigue siendo un aumento alto, sí, muy alto. Sí. Pero es la única forma de desmontar el subsidio como tal. Si usted no lo revierte en el precio interno de venta, nunca va a tener la paridad en el precio. En algún momento a nosotros, el director del diario La República, acá en el programa, lo entrevistaba a Nacho y él decía, hombre, Colombia se puede dar el lujito de seguir con ese fondo de estabilización, porque es un país productor de petróleo y demás. Ese es un pequeño lujito que nos podemos dar en Colombia. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esas palabras de Fernando Quijano? Buena pregunta. Si no lo dijo el director del diario La República.
Sí, eso es una muy buena reflexión que él hace y creería que sí estoy de acuerdo con lo que él plantea. Lo que pasa es que no se contaba que otra vez los precios del petróleo, internacionalmente hablando, fueran a tener un incremento tan alto. Nadie esperaba eso. Con la pandemia los precios caen. Salimos de pandemia y otra vez los precios vienen al alza. Además de otros factores pues externos que ustedes saben que el petróleo, por ser un commodity, lo afecta cualquier ruido de cualquier actividad por fuera del petróleo. Sí se puede, pero acuérdense lo que les dije, costo-oportunidad. Ese es el criterio que fija el Ministerio de Minas para fijar el ingreso al productor, el precio del ingreso al productor, que es Ecopetrol. ¿Por qué lo va a vender aquí más barato si lo vendo en México y me pagan el doble? Aclárenos algo, si se desmonta este fondo de estabilización, que fue una propuesta lanzada al aire por el presidente Petro, faltará ver cómo la va a ejecutar. ¿Qué tanto se ganan los distribuidores de combustible de ese precio a casi el doble? Porque estamos hablando de 9.000 y puede subir a 16, 18.000 pesos. ¿Ustedes qué tanto más ganan? Muy buena pregunta, José. No, lo mismo. Como decían por ahí en alguna propaganda, los mismos 800 pesitos. El precio de los combustibles es absolutamente regulado. Lo único que va a afectar o va a variar es que el IP, que es el ingreso al productor, va a tener un mayor beneficio. Cuando yo hablo de desmontar el precio, todo ese mayor valor va a ingresar directamente al productor, en este caso Ecopetrol. ¿Cuántos impuestos tiene cada vez que yo compro un galón de gasolina? ¿Cuántos impuestos hay ahí metidos en toda esa...? Que de hecho, pues creo que eso se necesita ser matemático puro aquí, como la doctora, para uno entender todos esos valores y el IVA y lo que cobran y por aquí... De esos 9.000, 9.200, ¿cuántos son impuestos? Casi el 30%. O sea, casi 3.000 pesos. Tiene IVA, tiene impuesto nacional a los combustibles y tiene sobretasa. Esos son los 3 impuestos, ya unificados. El IVA va implícito en el precio del combustible, o sea, no es diferencial. Pero si usted lo requiere, le dan la certificación del IVA. Pero entonces lo que usted me está diciendo es, entonces vamos a subir el precio, pero entonces el que sube es la base. No más. Sube la base y ahí empieza el IVA y todos esos impuestos que tiene para llegar a ese especulativo precio que se habla de 16 No, ahí pesos. no subiría sino el IVA. Los otros dos, el impuesto nacional y la sobretasa están fijos. Son fijos, ok. Y eso suben anualmente. ¿Preocupante o no para preocuparnos? ¿Pensaría usted que el gobierno actual va a entender de pronto y hacer esto de la manera en la que dijo el ministro de Hacienda? Hombre, no lo hagamos de una sola, sino hagámoslo escalonado y lleguemos a esto. ¿Lo veo usted como optimista en ese sentido? Yo soy optimista y si digo lo contrario, preocupado si dicen que a fin del mes va a subir 2.000, 3.000, 4.000 pesos. O sea, es que es así digan gasolina, es un producto muy sensible. Sí. Es que hoy en el país hay 12 millones de motos y todas las motos usan gasolina. Y sin hablar del sector de camiones, de transporte, que la economía de este país se mueve ahí. El transporte Alimentos, sí, el transporte de carga básicamente es diésel. Sí. Y ese dicen que lo van a dejar subsidiado. Ah. Ese es otro tema. Entonces, ese subsidio, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo le ha ido, pregunta, cómo le ha ido con la gasolina extra a ustedes? Porque esa sí la liberaron, ya tenemos galones de 17, 18, esa no tiene subsidio. ¿Qué pasa con la gasolina extra? Esa está completamente liberalizada desde 1998 y está a 20, 21.000, 19. Sí. ¿Y se sigue vendiendo? Sí, claro, se sigue vendiendo. Pero se sigue vendiendo como se vendía hace 5 o 10 años. Antes ha crecido hoy bien el mercado de la venta de extra. Vea usted. Hay carros de más alta gama circulando y esa es la gente que maneja esos carros. O sea, hay un segmento de la población que tiene la capacidad de seguir pagando de pagar 20.000 los 300, pesos. 400.000 pesos que le dan la franqueadita. ¡Wow! Impresionante. Muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos tener más tiempo, pero este programa ya nos cogió la noche y efectivamente hoy ya nos cogió la noche. Gracias, Nacho y compañeros, por la invitación. Señores, los invito a hacer una muy breve pausa y ya volvemos con otro invitado. Don Daniel, ¿cómo está usted?
Nacho, a todos los televidentes, buenas noches, ¿qué tal? Daniel viene de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar Abogados. ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy, don Duber? Nacho, compatibilidad de prestaciones pensionales para el magisterio y las Fuerzas Armadas. Uy, ese tema sí es todo suyo. Sí, Nacho, es bueno porque son dos regímenes especiales para el magisterio y para las fuerzas, regímenes especiales para magisterio y las Fuerzas Armadas. Bueno, efectivamente. ¿A qué se refieren con el nombre o el tema que vamos a tratar hoy? Básicamente, la compatibilidad pensional. En este sentido, ¿qué quiere decir compatibilidad pensional? Cuando yo estoy pensionado o ya recibo alguna prestación del Sistema General de Pensiones o de algún sistema especial o exceptuado, si puedo recibir o no otra. Este tema usualmente se habla mucho cuando los usuarios nos preguntan, ¿yo puedo tener una pensión de sobrevivientes y adicionalmente una pensión por vejez? Este es el tema más común y la respuesta es sí, pero específicamente para el magisterio y las fuerzas militares hay unas condiciones especiales. ¿Por qué? Por ejemplo, un docente vinculado antes del 2003, que además de tener una pensión por haber laborado con el Estado, cotizó algunas semanas con empleadores del sector privado, bien sea que las haya cotizado al Seguro Social, hoy Colpensiones, o a un fondo privado como por ejemplo Porvenir. Este docente que ya tiene una pensión por haber cotizado o por haber servido en el sector público, también podría aspirar a obtener una devolución de saldos en el fondo privado si está en Porvenir o Protección o Colfondos, o una indemnización sustitutiva si estas semanas con empleadores del sector privado las cotizó a Colpensiones, ante Seguro Social. De la misma manera, las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas en nuestro país, la policía, el ejército, la armada, tienen un régimen de pensión especial que adquieren, por así decirlo, la pensión por vejez más rápido, lo que allí se llama asignación de retiro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan adquirido una asignación de retiro, que es lo que en su sistema especial se entiende como propiamente la pensión de vejez o la de invalidez, si cotizó con un empleador del sector privado porque, por ejemplo, se afilió a una empresa de vigilancia o se volvió consultor de una determinada empresa después de haber obtenido la asignación de retiro, si alcanzó a cotizar las semanas mínimas en un fondo privado 1.150 o en Colpensiones 1.300, este pensionado de las fuerzas militares podría aspirar a otra pensión en el sistema general administrado, bien sea por Colpensiones o por un fondo privado. Entonces, recapitulando, estamos hablando específicamente de docentes vinculados antes del 2003, personal de las Fuerzas Armadas. Si estas personas, además de la pensión especial que tienen con el magisterio o con las Fuerzas Armadas, cotizaron a un fondo de pensiones por haber trabajado para una empresa particular o para una empresa que les hizo cotizaciones en el Sistema General de Pensiones, podrían acceder adicionalmente a la pensión que ya tienen con el Estado, con las fuerzas militares o con el magisterio, a una prestación, por ejemplo, a una devolución de saldos, a una indemnización sustitutiva o eventualmente a otra pensión, dependiendo del número de semanas que hayan cotizado. En ese privado, cuando usted habla de privados, ¿cabe si cotizaban de manera independiente? Claro, efectivamente. Si yo estoy haciendo cotizaciones como independiente porque aspiro a brindarle una protección adicional a mi familia o porque tengo actividades privadas que me obligaban a cotizar, como esta cotización en calidad de independiente no está relacionada con el servicio público docente o militar o de las Fuerzas Armadas, estas cotizaciones que hice, bien sea por ejemplo a Colpensiones o a un fondo privado o al Seguro Social, también generan que yo tenga derecho a una prestación. Si son 1.150 semanas o 1.300 semanas, eventualmente una pensión por vejez, pero si no alcanza ese número de semanas, una devolución de esos saldos en un fondo privado o una indemnización en Colpensiones. Cuando uno tiene que hacer todo esto, ¿por qué debo visitarlos a ustedes? Claro, Nacho, y esa pregunta en este tema en particular es fundamental. ¿Por qué? Tanto Colpensiones como los fondos privados de pensiones y el Ministerio de Hacienda, que interviene en estos procesos a través de la Oficina de Bonos Pensionales, tienen una política inicialmente de negar la pensión, que dicen, como usted ya tiene una pensión de un régimen especial o un régimen exceptuado, le niego la prestación. Usted no tiene derecho a que yo le otorgue alguna pensión adicional a la que ya tiene. Precisamente como Colpensiones o los fondos privados se niegan a entregar la prestación, sea una pensión o una indemnización o una devolución de saldos, nosotros como abogados iniciamos todos los trámites legales para reclamar
por la vía judicial o por vía demanda esta segunda pensión o esta indemnización o esta devolución según lo que haya cotizado la persona. En términos generales ese es el rol relevante en esta clase de reclamaciones. Pues que tomen el teléfono y marquen al WhatsApp. Siempre les van a contestar en este WhatsApp. 304-1881-92. Claro. Doctor Daniel, una preguntita final cortica. ¿Las semanas que sumó antes le sirven para llegar a la pensión en el régimen especial? Muy importante esta aclaración. Ojo, cuando yo docente o miembro de las Fuerzas Armadas pretendo una prestación adicional en el Sistema General de Pensiones con Colpensiones o los fondos privados, tiene que ser que esas semanas de nada tuvieron que ver o en nada estaban relacionadas con mi oficio como docente o como personal de las Fuerzas Armadas. No se pueden sumar tiempos, no se pueden sumar prestaciones análogas. ¿Pero deben ser posterior a haber iniciado en el magisterio en las Fuerzas Armadas o pueden ser semanas previas también al inicio de ese ejercicio? Pueden ser concomitantes o posteriores, por lo que revisábamos ahora. Finalmente aprovecho para hacer una aclaración. En el programa anterior, cuando me preguntaban por la protección a la mujer en estado de embarazo, no me hice entender correctamente. La protección para la mujer embarazada y que su despido se presuma discriminatorio opera durante todo el tiempo de gestación y 18 semanas posteriores al parto. El término es 18 semanas, no meses, aclaro y corrijo. Disculpan el corrección, sí, 18 semanas posteriores al parto, durante toda la gestación y 18 semanas posteriores al parto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, mañana nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. En TV Mallorca llegó la oportunidad de darle la bienvenida a una línea muy importante, la línea Hogar. Y qué mejor que hacerlo en una tienda que durante mucho tiempo se ha dedicado a ofrecer una gran cantidad de artículos para nuestro hogar, para decorarlo, para que se vea bonito. Les hablo de InConcept. Están aquí en el Centro Comercial Mallorca, en la etapa 1, en el piso 3. Y qué mejor que Ivonne para que me cuente todo lo que encontramos en InConcept. ¿Qué más, Ivonne? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, porque vamos hoy a conocer InConcept. ¿Qué encontramos en InConcept? Ricardo, pues en InConcept encontramos todo lo que es la línea decorativa para nuestro hogar, incluso oficina, para muchos espacios, figuras decorativas, candelabros, mesas, cuadros, espejos, relojes espectaculares. Bien, y además estoy viendo que ya están calentando motores con el tema de la Navidad, ¿cierto? Así es, Ricardo. Ya le estamos dando la bienvenida a la Navidad. Ya tenemos nuestros árboles exhibidos y gran parte del material con que hacemos montajes en nuestros árboles. ¿Desde qué época empezamos ya a encontrar todo lo que tiene que ver con Navidad? Ya así bien, todos los materiales, montajes lindos, finalizando el mes de septiembre ya pueden venir a buscar todo lo que necesitamos para la Navidad. Mejor dicho, en InConcept ya suenan campanas de Navidad, ya suenan, mejor dicho, toda la música que nos identifica a esta época y qué mejor que decorarlo. Yo te pregunto, Ivonne, en temas de decoración de hogar, ¿cuáles han sido como esas tendencias que ahorita se están, digamos, imponiendo? Ricardo, están muy fuertes las tendencias en tonos, por ejemplo, los cálidos. Y en materiales está mucho el vidrio, hay objetos en metal y mucho el vintage. Entonces encontramos muchos materiales como si estuvieran desgastados, pero eso es un vintage, eso se está utilizando mucho. Y incluso también veo que las flores también hacen parte importante de la decoración. Las flores no nos pueden faltar en todos los ambientes de cualquier decoración, sea hogar, oficina. Siempre las flores van a estar presentes. Flores acompañadas obviamente de candelabros, de una cantidad, digamos, de bomboneras, de jarrones, de una cantidad de elementos que son muy importantes en nuestro hogar. Bueno, Ivonne, entonces yo quiero que hagamos la invitación a nuestros televidentes para que vengan a visitarlos. Claro que sí, Ricardo. A todos nuestros visitantes de Mallorca quedan muy cordialmente invitados a la tienda InConcept, que está ubicada en la etapa 1, tercer piso, local 3192. Apertura a las 10 de la mañana hasta las 8 o cierre del centro comercial. Todos muy invitados. Mejor dicho, ustedes ya lo saben, aquí en InConcept van a encontrar todo lo que necesitan para que su casa se vea hermosa. No lo piensen más y vénganse para acá para InConcept. Y por qué no, empiezan a adornar Navidad.